Hola, vamos a realizar hoy este ejercicio de estructuras de acero. Aquí habría una estructura existente y queremos construir una marquesina, ¿de acuerdo? Hay una zácena que va hecha con IP 270 entre los nudos B y C y después un puntal realizada con un IP 220 del nudo C al nudo A. Este ejercicio tratará de comprobar la estructura. Vamos a ver el enunciado en detalle y seguimos. Este es el enunciado que vamos a hacer, hemos visto ya el pequeño resumen en la pizarra. Desea construir una marquesina de una nave industrial existente. La jácera principal, BC, es decir, este elemento que ven aquí perfectamente, se construirá mediante un perfil IPE 270, que se enlaza con la estructura principal mediante una unión articulada. Aquí habría una estructura principal, un pilar, ¿de acuerdo? Y vamos a soldar únicamente el alma del IP 270 en este extremo a este pilar de aquí, ¿de acuerdo? Este detalle lo hemos visto en clase, al solo unir una parte del alma, se va a comportar aproximadamente como una articulación para realizar este ejercicio. El extremo derecho de la jácena, C, se enlaza con un puntal AC, este elemento de aquí es un puntal, construido con un perfil IPE 220. El puntal estará biarticulada, es decir, aquí también solo vamos a unir el alma y aquí también el alma, en sus dos extremos. Supón que la deformación axial del puntal es despreciable, es decir, este punto, digamos, no se va a cortar, así como su peso propio, el peso propio del puntal, también lo vamos a despreciar, ¿de acuerdo? El acero utilizado es de tipo S275, J0. Las cargas repartidas características que actúan sobre la viga BC en la posición indicada son una carga permanente G sub K de 16 kN/m y una sobrecarga de uso Q sub K de 19 kN/m. ¿De acuerdo? No consideres ninguna carga adicional. Es decir, las cargas las vamos a poner únicamente sobre el IP 270. Por lo tanto, fíjense que el puntal AC, al estar biarticulado y no considerar su peso propio, solo va a poder transmitir una fuerza axil de compresión. Es decir, el puntal AC seguro que va a estar comprimido. Por algo le hemos llamado puntal, ¿de acuerdo? Y al no tener ninguna carga por en medio y aquí está articulado, seguro que solo va a tener un axil de compresión. Se pide obtener las reacciones en el nudo B, es decir, aquí, y la fuerza del puntal para las cargas en estado límite último. La fuerza del puntal es lo mismo que la reacción en el nudo A, que obligatoriamente, al ser una fuerza axil, sabemos que va a tener esta dirección, que forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Dibuja las leyes de esfuerzos, los diagramas de cortantes, momentos flectores y axiles de esta estructura, también bajo la combinación de cálculo en estado límite último. Comprueba la resistencia del puntal, AC, ¿de acuerdo? Considerando que C está correctamente arriostrado frente a desplazamientos, tanto en el plano de la figura que estamos viendo, desplazamiento en esta dirección, o en esta, está arriostrado, y también en la dirección perpendicular a este plano, ¿de acuerdo? Con lo cual el punto C podrá girar, pero no se podrá desplazar. Y por último, comprueba frente al estado límite último la jácena B y C. Serían dos estados límites últimos, evidentemente, cortante y solicitaciones normales. Bueno, pasamos a la pizarra. Vamos a continuar entonces. Como podéis ver, las cargas que hemos comentado son una carga característica permanente de 16 kN/m y una sobrecarga de uso también permanente de 19 kN/m. Entonces, primero de todo, como este ejercicio trata de cálculos en estado límite último, vamos a pasar a cargas de proyecto, con lo cual la carga de cálculo permanente será el coeficiente de mayoración de cargas permanente por la carga característica, es decir, 1,35 por 16 kN/m. A la vez, la sobrecarga de uso de proyecto, de cálculo, será la multiplicación de un coeficiente de mayoración
por la carga característica, y en este caso el coeficiente de mayoración que utilizamos para sobrecarga de uso es 1,5, con lo cual aquí será 1,5 por 19. Todas estas cargas, si las sumamos, será 1,35 por 16 más 1,5 por 19. Y directamente sale 50,1 kilonewtons metro. ¿De acuerdo? Suma ahora las dos y nos sale 50,1 kilonewtons metro. ¿De acuerdo? Es decir, esta carga que tenemos aquí arriba, podemos decir que es igual a 50,1 kilonewtons metro. Si ahí sí que quedas con 50, te aseguro que la estructura funcionará igual. ¿De acuerdo? Y ahora el siguiente paso es determinar las reacciones. Entonces, al estar primero esa estructura articulada, vamos a tener aquí una reacción vertical VB y una reacción horizontal H sub B. ¿De acuerdo? Ahora la dibujaré. Y luego sabemos que este elemento está articulado, al estar doblemente articulado en cada extremo y no tener ninguna carga, tan solo podrá tener un esfuerzo axial. Con lo cual sabemos que la reacción que tenemos aquí, vamos a llamarle la fuerza de A a C, sigue directamente la directriz de la barra, ¿de acuerdo? Del puntal. Fijaos que el ángulo es 45 grados. Por lo tanto, seguro que si esto quiere bajar, el elemento va a estar comprimido, la reacción va a comprimir la barra, vemos que la reacción va hacia la derecha, con lo cual aquí ya puedo pintar que tendré una reacción H sub B hacia la izquierda. Si alguien prefiere poner H sub B hacia la derecha, está perfectamente bien, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Y luego esta fuerza, evidentemente, se puede descomponer en una fuerza horizontal y una fuerza vertical, ¿de acuerdo? Pero sabemos, en este caso, sabemos que la dirección de la reacción es totalmente conocida, con lo cual mejor aprovecharlo. El ángulo 45 grados. A partir de aquí vamos a plantear el equilibrio para poder tener las deformaciones. Siempre, acordaos, para poder tener, las reacciones. Siempre equilibrio, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas. Vamos a dibujarlas, a plantear las tres ecuaciones. Sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0. La única fuerza horizontal que tenemos es H sub B hacia la izquierda y la componente horizontal de la fuerza en el puntal. Con lo cual, del sumatorio de fuerzas horizontales igual a 0, obtenemos que FAC por coseno de 45 grados menos H sub B es igual a 0. ¿De acuerdo? De momento una ecuación y dos incógnitas. Del sumatorio de fuerzas verticales igual a 0, tendremos dos fuerzas verticales que son reacciones y la carga repartida. Con lo cual, tenemos V sub B, que va hacia arriba, más, también hacia arriba, FAC, la fuerza en el puntal, por el seno de 45 grados. Evidentemente, coseno 45 y seno 45 es el mismo valor. Y luego esta fuerza hacia abajo, por tanto, menos 50,1 kilonewtons metro por 4 metros que hemos visto en el enunciado que hace el puntal. ¿De acuerdo? Aquí no está la cota, pero esta distancia de aquí arriba, de aquí a aquí, en el enunciado sí que hemos visto que valía 4 metros. Por lo tanto, por 4 igual a 0. Tenemos otra ecuación, otra vez con dos incógnitas. Y vamos a hacer equilibrio de momentos. En equilibrio de momentos igual a 0, vale la pena encontrar a qué momento estamos, respecto a qué punto hacemos el momento. Ya que si hacemos respecto a un punto que nos vaya bien, el cálculo será más sencillo. Respecto a cualquier punto va a funcionar, ¿de acuerdo? Pero vale la pena elegir respecto a qué punto. Pues fijaros que si hacemos respecto al punto C, esta fuerza no hace momento efector porque pasa respecto a C, H sub B tampoco hace momento efector porque pasa por el punto C, y solo queda una incógnita, V sub B. Por lo tanto, vamos a plantear sumatorio de momentos respecto al punto C igual a 0. Igualmente, si lo hiciéramos respecto a, solo saldría H sub B, ¿de acuerdo? Entonces, pues si lo hacemos, tenemos diferentes opciones. Si lo hacemos respecto a B, solo sale FAC, ¿de acuerdo? Podemos jugar. Sumatorio de momentos respecto a C igual a 0, tendremos que V sub B
por la distancia 4 metros, hace un giro horario y esta carga hará un giro antihorario, con lo cual menos 50,1 por 4 metros son 50,1 kilómetros metro por 4 metros donde está aplicado, por la distancia de C a la resultante. La resultante va a estar en el centro, con lo cual la distancia de la resultante hasta aquí son 2 metros. Por lo tanto, por 2 es igual a 0. ¿De acuerdo? Podemos borrar ya las cargas, las tenemos allá, y directamente de estas tres ecuaciones, pues que ya están planteadas, vamos a tener las soluciones. ¿De acuerdo? Planteamos en azul ahora, y fijaros, aquí abajo de la última ecuación, v sub b es igual a 50,1 por 4 por 2, pasa al otro lado, por lo tanto positivo, partido por 4, pues 50,1 por 2, es decir, 100,2 kilonewtons. Ya tenemos v sub b. De la segunda ecuación obtenemos f sub ac. f ac será, pasa al otro lado sumando, pues 50,1 por 4 menos v sub b, y todo esto dividido por el seno de 45 grados. Por lo tanto, 50,1 por 4 menos v sub b, 100,2. Fijaros que evidentemente esto aquí vale 5,2. ¿De acuerdo? La componente vertical de esta fuerza es 100,2, es una fuerza igual que esta de ahí. ¿De acuerdo? Esta viga BC se está comportando como una viga biapoyada. ¿De acuerdo? Partido el seno de 45 grados, 141,7 kilonewtons. Es decir, aquí 141,7 kilonewtons, la vertical V sub B 100,2 kilonewtons, y solo falta H sub B, que de la primera ecuación, de esta de aquí, ¿de acuerdo? H sub B pasa a otro lado positivo, FAC 141,75 por coseno de 45 grados. Es decir, fijaros que hemos multiplicado por aquí entre el seno, lo he multiplicado por coseno, y aquí sale 100,2 kilonewtons. ¿De acuerdo? Al ser 45 grados este ángulo, H sub B 100,2 kilonewtons. Es igual, el valor de H sub B y de V sub B es igual al ser el ángulo igual. Fíjense que se puede haber resuelto de formas diferentes este problema. ¿De acuerdo? Si nos damos cuenta de que la viga BC funcionaba como vía articulada directamente del enunciado, que es perfectamente posible, porque decíamos que despreciábamos la deformación axial del elemento AC, del puntal, pues directamente uno aquí puede poner la reacción vertical, la fuerza vertical y la horizontal, y la vertical se equilibra. ¿De acuerdo? Puede salir perfectamente igual, la horizontal y la descomposición de las fuerzas. Se puede resolver de diferentes maneras, siempre aplicando equilibrio. Y llegamos a estos resultados. Pues ahora vamos a seguir. Vamos a dibujar áreas de esfuerzos. A ver, axiles. Vamos a empezar por axil porque es la única que hay en toda la estructura. ¿De acuerdo? Si ponemos esta estructura así, la dibujo un poco más pequeña, no me cabrán las tres aquí, pero bueno, ley de axil. Vemos que H sub B va de 100,2 kilonewtons. Es una fuerza de tracción para este elemento, para el IP 270. Por lo tanto, aquí vamos a dibujar, por ejemplo, hacia arriba, como queráis, una fuerza de tracción. Aquí dibujo el signo claramente a través de este símbolo, que vale H sub B 100,2 kilonewtons y es constante. ¿De acuerdo? Y luego, pues está dibujado arriba, pues aquí abajo, porque este elemento va a estar comprimido, el puntal, también constante, pero en este caso aquí eran tracciones y ahora compresiones, y el valor de la compresión es 141,7
kilonewtons. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos la ley de axiles en esta estructura. Ley de momentos cortantes. Dibujamos otra vez aquí esta estructura. Vamos a seguir con la ley de esfuerzos cortantes. Veíamos que tenemos aquí una fuerza vertical de valor 5,2 kN, por lo tanto, hacia arriba 5,2 kN. Bajamos 5,1 kN en cada metro, con lo cual a los 2 metros el cortante vale 0, y 2 metros más, pues vale... es simétrica, ¿de acuerdo? Aquí vale 100,2 kN. Aquí sube, baja, y aquí al revés, ¿de acuerdo? Fíjense que la proyección vertical de esta fuerza hacia arriba vale 100,2, con lo cual sube, baja y vuelve a salir. Esta es la ley de cortantes. Es lineal porque la carga es constante. Y ahora vamos a dibujar la ley de momentos flectores. Vamos a dibujarla aquí. Recordad que en la estructura está articulada en C, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí esto es una articulación, esto es una articulación, no tiene momentos flectores, hay una carga de 50,1 kN, ley de cortantes lineal, ley de momentos flectores parabólica, ¿de acuerdo? Y el máximo será, es una ley de momentos flectores que tracciona la cara inferior, y por lo tanto el máximo será pues, una parábola de una viga apoyada, la carga repartida, PL cuadrado partido por 8, ¿de acuerdo? En este caso, la carga 50,1 por 4 al cuadrado partido por 8 da 100,2 kN metro. ¿De acuerdo? Momento flector, 100,2 kN metro, máximo en el centro de la luz. Mientras que el cortante en el centro de la luz vale 0. ¿De acuerdo? Este cortante también, pues lo calculáis es P sub D por L partido por 2. 50,1 por 4 partido por 2, 100,2 kN metro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos las leyes de esfuerzos. Y vamos a pasar al siguiente apartado del enunciado, ¿de acuerdo? Que era a comprobación del puntal. ¿De acuerdo? Vamos a comprobar el puntal AC. En este caso, se trata de un elemento comprimido, por lo que habrá que tener en cuenta el pandeo, ¿de acuerdo? Pandeo entre A y C. La longitud de este elemento, pues evidentemente, la longitud del elemento pues es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿de acuerdo? 4 partido del seno de 45 grados, es lo mismo. Raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado da 5,657 metros. Aquí está articulado y aquí arriba se comporta como articulado. Además, en enunciado nos dicen que está correctamente arriestrado y no se puede desplazar, solo puede girar este nudo, con lo cual la longitud de pandeo sería una vez la longitud real del elemento, es decir, si lo ponemos a milímetros, 5.657 milímetros. Entonces, lo primero que hay que hacer ahora es calcular el axil crítico de Euler. El axil crítico de Euler será pi por la longitud de pandeo, pi dividido la longitud de pandeo al cuadrado, por el módulo de elasticidad del acero y por la inercia de la sección. He puesto aquí, he resumido los valores más importantes para el IP 270 y el IP 220. Este elemento es un IP 220 y evidentemente tenemos una inercia respecto al eje Y, que es la inercia máxima, y inercia respecto al eje Z, que es la inercia mínima, ¿de acuerdo? Y también tenemos aquí el área. Si la longitud de pandeo es la misma para los dos ejes de flexión, como es el caso de este ejercicio, articulado y arriostrado no se puede desplazar en los dos extremos, con lo cual
siempre pandeará para el eje que lo tenga más sencillo, por lo tanto siempre pandeará para el eje de inercia mínima. Si os fijáis en el axil crítico de Euler, multiplica la inercia, por lo tanto con la inercia mínima tendremos un axil crítico menor. Vamos a poner aquí en este caso la inercia respecto a este eje Z, es decir, la inercia mínima. Y aquí tendremos pi partido 5.657 al cuadrado por 210.000 por la inercia, que son 205 centímetros a la cuarta. Por lo tanto, 205 por 10 a la 4 para tenerlo en milímetros. Y este número saldrá pi partido 5.657 al cuadrado por 210.000 por 205 elevado a 4. Sale el número en newtons, seguimos entre 1000 y sale 132,8 kilonewtons. 132,8 kilonewtons. Entonces el axil crítico de Euler. Fijaros que el axil crítico de Euler es más pequeña que el axil que tiene la barra. Por lo tanto, aunque la barra, nuestro IP220 fuera ideal, no tuviese tensiones residuales del proceso de fabricación y tuviese una geometría perfectamente rectilínea, ya vemos que no resistiría. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya sabemos que este IP220 está incorrectamente dimensionado frente a Pandeo. ¿De acuerdo? Vamos a calcular bien cuál es el axil resistente a Pandeo, N sub B RD, para normativa, ¿de acuerdo? Para finalizar este apartado del todo, pero ya sabemos que no va a resistir. Esto va a ser un coeficiente reductor por el área de la sección por F sub I D. ¿De acuerdo? El área de la sección la conocemos, para IP220, F sub I D, pues sabemos que tenemos un acero tipo S275J0, con lo cual solo nos falta encontrar el axil, el valor de este axil reductor. Este coeficiente, perdón, reductor de Pandeo. Este coeficiente reductor de Pandeo, pues depende de la esbelteza dimensional. ¿De acuerdo? Con lo cual, primero de todo hay que calcular la esbelteza dimensional, que es área por F sub I dividido el axil crítico de Euler. Con lo cual, el área 33,4 centímetros al cuadrado, por tanto, por 100, por F sub I 275, dividido el axil crítico de Euler, que valía 132,770. ¿De acuerdo? Lo acabo de borrar de la pizarra, pero lo tenéis justo antes. Con lo cual, 33,4 por 100 por 275 entre este valor, y entre 1000, así, y la raíz cuadrada del resultado sale 2,6. Sale 2,63, pero bueno, este 0,3 se puede despreciar. Si vais a mirar en la tabla que hay en la normativa, veréis que 2,6 nos dicen que es una esbeltez reducida excesiva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no está mal dimensionado este elemento a compresión. Una opción sería, en vez de utilizar un IP220, se podría probar utilizar un perfil en que la inercia mínima fuera más elevada respecto a la inercia máxima, utilizar un HB, por ejemplo, sería una opción, y si no, subir luego el cantor. Bueno, una vez que conocemos la esbeltez reducida, habría que mirar qué curva de Pandeo tenemos que aplicar. En este caso es un perfil laminado, en el que H, el canto del perfil, es mayor que 1,2 veces el ancho, ¿de acuerdo? Los espesores de las chapas son inferiores a 40 milímetros y estamos mirando el Pandeo respecto al eje débil. Si miráis en la tabla correspondiente, veréis que tenemos que utilizar la curva de Pandeo B, ¿de acuerdo? Para la inercia máxima tenemos que utilizar el A, para la inercia mínima el B. Y para esta curva B, el coeficiente de imperfección vale 0,34. Podemos resolver por tablas, gráficamente o con las fórmulas, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a
utilizar las fórmulas, que sabemos que hay que calcular primero de todo un coeficiente auxiliar de cálculo, que lo tengo aquí, y este coeficiente auxiliar vale 0,5 por 1 más alfa, es decir, el coeficiente de perfección, por la esbeltez reducida menos 0,2 menos la esbeltez reducida al cuadrado. ¿De acuerdo? Ponemos, estos son números, todo, 0,5 por 1 más 0,34 por paréntesis, la esbeltez reducida, 2,63 menos 0,2 menos 2,63 al cuadrado. Y esto da un valor, esto es un más, perdónate, aquí, esto es un más, da un valor de 4,37 y por lo tanto el coeficiente de reducción al pandeo es igual a 1 dividido este coeficiente auxiliar de cálculo más la raíz cuadrada hecha al cuadrada menos este coeficiente siempre tiene que ser, es un coeficiente reductor, siempre tiene que ser menor que 1, ¿de acuerdo? Con lo cual eso será 1 dividido paréntesis el resultado anterior más la raíz cuadrada del resultado anterior al cuadrado menos 2,63 al cuadrado. Y nos sale 0,127. Si uno sabiendo que es la curva B y este coeficiente va a las tablas, verá que aproximadamente le sale entre 0,12 y 0,13, con lo cual el resultado está bien. Esto significa que nuestro axil resistente vale chi por el área por F sub i d, es decir, el coeficiente reductor 0,127 por el área 33,4 centímetros cuadrados por, lo paso a milímetros cuadrados, por F sub i d 275 dividido 1,05, ¿de acuerdo? Y da un axil de pandeo de valor 111 kilonewtons, por lo tanto inferior a la solicitación. Este valor es inferior a n sub d, por lo tanto no resiste frente al pandeo. Estaría bien probablemente respecto al eje de inercia mínima arriostrarlo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y así aumentaríamos enseguida la carga crítica. E incluso podríamos bajar el tamaño del perfil, si lo ariostramos para el eje de inercia mínima. Y ahora solo falta el último apartado, que consiste en verificar frente a estado límite último la jácera BC, el perfil IPE 270, ¿de acuerdo? Bueno, el cortante solicitante vale 100,2 kilonewtons y el cortante resistido, ¿de acuerdo?, es igual al área A cortante por F sub i d dividido raíz de 3, ¿de acuerdo?, por las tensiones de Wolf-Mises. Entonces, el área cortante, evidentemente, vamos a colocar bien el perfil, con lo cual el área cortante es el área de este alma, teniendo en cuenta los acuerdos circulares, y no he cogido el prontuario y perfil Celsa, para el IP 270 vale 22,14 centímetros cuadrados, con lo cual 22,14 por 100 por F sub i d, 275 dividido el coeficiente de seguridad, 1,05, y todo esto dividido raíz de 3. 22,14 por 100 por 275 partido 1,05, y todo esto dividido entre raíz de 3. Y sale 334,8 kilonewtons. 334,8 kilonewtons. Fíjense que es superior a más del doble
de la solicitación. ¿De acuerdo? La solicitación es 100, resistimos 364, más del doble. Por tanto, si hiciese falta tener en cuenta la interacción de esfuerzos, que no es el caso, pero no haría falta, ¿de acuerdo? Porque la resistencia es muy superior a, en este caso, V sub D, que es 100,2 kilonewtons. Por lo tanto, resistimos a cortante. Y ahora vamos a calcular las tensiones normales que se producen en este elemento. Bueno, en este caso tenemos un axil de tracción constante de valor 100,2 kilonewtons. Recordad, tenemos ahora un axil de valor 100,2 kilonewtons y un momento efector en el centro de la luz que valía también 100,2 kilonewtons metro. Nos dice el enunciado que podemos resolver por elasticidad, ¿de acuerdo? Con lo cual nosotros sabemos que las tensiones que actúan a nivel seccional serán las tensiones que produce este axil y las tensiones que produce el momento efector, ¿de acuerdo? A nivel seccional. Con lo cual, si esta es la sección en mini P, el axil va a producir unas tensiones de tracción constantes, más el momento efector va a hacer unas tensiones de tracción abajo y unas tensiones de compresión arriba. Luego veremos los valores. Por lo tanto, la fibra inferior va a ser la que esté más traccionada. ¿Cuánto van estas tensiones? Pues son el axil, introduce unas tensiones que valen el axil partido por el área. Más menos, abajo se van a sumar las que vienen del momento efector. M sub D por la distancia del centro de gravedad, la fibra superior o la fibra inferior, pues vamos a decir Y o vamos a decir H medios, medio canto en este caso, ¿de acuerdo? Medio canto dividido la inercia, en este caso, respecto al eje Y, porque vamos a colocar el perfil bien, no lo vamos a girar, ¿de acuerdo? Con lo cual, las tensiones darán el axil, 100,2 por 1000, dividido el área del IP 270, a 45,9 centímetros cuadrados, pues 45,9 por 100, más menos el momento efector, 100,2 por 10 a la 6, en este caso, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que pasa a por milímetro. El perfil tiene un canto de 270, por lo tanto, 270 partido por 2, y dividido la inercia, que es, para el IP 270, 5.790 centímetros a la cuarta. 5.790 por 10 elevado a 4. Y esas tensiones, fíjense, 100,2 por 1000 partido por 45,9 y 100, dan unas tensiones que provienen del axil de valor 21,8 newtons milímetro cuadrado. Y de tracción, las que vienen del momento efector serán 100,2 por 10 a la 6 por 270 partido por 2, medio canto de la viga, dividido 5.790 elevado a 4. Y las tensiones que vienen del momento efector serán 233,6 y en este caso compresión menos 233,6 newtons milímetro cuadrado. En este caso, las máximas son las de tracción, que se van a sumar, ¿de acuerdo? Sumando, las tensiones máximas son 21,8 más 233,6, más 233,6, tenemos un valor de 255,4 newtons milímetro cuadrado. ¿Y este valor admisible o no? Bueno, sabemos que tenemos un acero S275J0, por lo tanto, vamos a comparar, vamos a ver si esto es menor que 275 dividido 1,05. 275 dividido el coeficiente de seguridad 1,05. Sale 261,9, efectivamente, 255 es más pequeño
o igual que 261,9 newtons milímetro cuadrado, por lo tanto resiste el IP270 con cálculo elástico, por lo tanto en plástico también va a resistir y de forma más sobrada, está correctamente dimensionado para frente al estado límite último, tanto cortante como solicitaciones normales, flexión y axil conjuntamente, pero hemos visto que el puntal habría que ariostrarlo para el eje de mínima inercia o subir el perfil o cambiar el perfil por lo que tenga mayor inercia en el eje mínimo. Esto es un ejercicio muy fácil para planteárselo con un programa de esfuerzos tipo Wineva o SAP 2000 o cualquier otro, ¿de acuerdo? Porque es muy sencillito y enseguida veremos si tenemos la solución correcta. Además, no hemos comprobado flecha, pero bueno, flecha, esta viga se comporta prácticamente como una viga biapoyada y podríamos calcular la flecha frente a cargas permanentes o la fracción cuasi permanente a sobrecarga de uso de forma muy sencilla. Muchas gracias por su atención.